Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de adoración, a este tiempo de alabanza. Reúna a su familia y únase a nosotros para adorar a nuestro Dios, para adorar al Hijo, para adorar al Espíritu Santo. Este es un tiempo para reír, este es un tiempo para danzar, este es un tiempo para cantar y gozarse en la presencia de nuestro Señor. Le pedimos que deje a un lado todo lo que está haciendo y que se una a nosotros en adoración a nuestro Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Oh, oh. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia y sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Oh, gracias. Te damos gracias. Muchas gracias. Lo que hiciste no tiene precio. Entregaste tu vida por mí, por nosotros. Entregaste tu vida por amor. Digno eres, Oh, digno. digno eres. Oh, digno. Cordero de Dios, digno El eres. inmolado de Dios. Digno, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la cante y cante, digno es el Cordero de Dios, cuán digno, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracia y sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola amados hermanos, qué bueno es verles a través de las pantallas. Quiero compartirles una palabra, cómo nosotros debemos adorar en tiempos difíciles, sobre todo en estos tiempos de contingencia, ¿cierto? En donde algunos pasamos en casa, ¿cierto? Y nos vemos limitadamente. Quizás muchos de nosotros, ¿cierto?, queremos volver a encontrarnos nuevamente en el templo, ¿cierto?, en el gimnasio, y poder abrazarnos, ¿cierto?, y poder vernos, ¿cierto?, y poder compartir. Pero también en estos tiempos difíciles la adoración es muy importante. Y quiero hablarles de eso. Quiero hablarles de un pasaje en particular que ocurrió en el libro de los Hechos con el apóstol Pablo. Fíjense que en Hechos 16, 25, 31, del 25 al 31, dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que aquí ocurre un hecho muy en particular. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que el efecto de la adoración y la alabanza en situaciones difíciles ocurre milagros, ¿cierto? Ocurren milagros, ocurre una manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? La base bíblica se encuentra, como le mencioné anteriormente, en Hechos 16, que narra el momento cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipo. Los detalles de las causas de su encarcelamiento se narran en los versículos anteriores. Si ustedes leen el capítulo completo, se van a dar cuenta que Pablo y Silas, el apóstol Pablo liberó a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Entonces esto causó que algunos, ¿cierto?, que se beneficiaban de esta persona se disgustaron y llevaron a Pablo y Silas ante el concilio y los acusaron por propagar falsas enseñanzas. Después, fíjense lo que pasó, después de ser azotados fueron encarcelados y encadenados en el cepo. Pero, ¿qué pasó después de todo esto que yo les acabo de explicar? La primera reacción de Pablo y Silas ante la adversidad fue adorar a Dios.
Nosotros generalmente, cuando tenemos situaciones o vivimos situaciones que nos agreden, ¿cierto? Generalmente nosotros tendemos a quejarnos, ¿cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Pero generalmente nosotros no vemos el lado positivo. Una vez yo escuché por ahí algo que me enseñó hasta el día de hoy, o me enseña desde ese tiempo que escuché esa frase. Dice que lo bueno te bendice y lo malo te forma. Y fíjense que eso ha sido muy ministrador para mi vida, porque me ha enseñado a no vivir bajo las quejas, aún entendiendo que voy a vivir situaciones o que vamos a vivir situaciones que muchas veces no van a ser favorables a nosotros, ¿ya? Y lo que hizo Pablo y Silas ante la adversidad, que dice aquí que fue adorar a Dios, ¿ya? Por consecuencia se provocó algo sobrenatural, ¿ya? Si leemos el pasaje que les acabo de leer, dice que se soltaron las cadenas, ¿cierto? Y las cárceles fueron abiertas. O sea, en tiempos como estos, cuando yo dispongo mi corazón, ¿cierto? A adorar, a pesar de las circunstancias, Dios hace milagros. Ya, Dios hace milagros. Dios trae respuesta. Dios bendice, ¿cierto? Dios restaura. Dios perdona, ¿cierto? Dios vuelve, ¿cierto? Y vuelve a ponernos, ¿cierto? Sobre su propósito, ¿ya? ¿Qué pasó después? Dice aquí que el carcelero, pensando que los presos se habían escapado, y se iba a suicidar. En los tiempos antiguos o en el tiempo del Imperio Romano, había una ley que si el carcelero se le escapaba a un preso, él tenía que pagar con su vida por ese preso que se fugó en este caso, ¿ya? Pero al ver la reacción, o al ver a Pablo y a todos los presos que no se habían escapado, vio algo sobrenatural, ¿cierto? Porque si ve un preso que se le abre la puerta de la cárcel, es obvio que va a escapar, ¿cierto? Entonces, al ver que estaban en su celda, ¿cierto? Reaccionó a lo que había visto y decidió entregar su vida al Señor. O sea, nosotros, cuando aprendemos, ¿cierto?, a vivir en adoración, a pesar de cualquier circunstancia que podamos vivir, o a pesar de cualquier circunstancia que tú puedas vivir, Dios se manifiesta. También, por consecuencia, el entorno es afectado, ¿ya? El entorno no queda indiferente, ¿ya? El efecto de la oración y la alabanza en las personas que las practican es extraordinario, ¿ya? Es extraordinario. Fíjense la palabra que le acabo de nombrar, practicar. Esto es algo que debemos practicarlo, que debemos hacerlo de forma constante, ¿ya? No depender de nuestras emociones, no depender del entorno, no depender de lo que podamos vivir, no depender quizás de cosas que nos agreden, sino depender de Dios, depender de nuestro Señor, ¿cierto? Aquí se produce liberación, mueve al arrepentimiento, ¿cierto? Y el corazón se llena de gozo a causa del perdón que se recibe, ¿ya? ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Aprendemos que el cristiano no debe permitir que las adversidades de la vida opaquen la luz de Dios que ilumina su corazón. O sea, lo que yo les digo, la contingencia, ¿cierto? Las situaciones, ¿cierto? No debemos permitir que esas cosas opaquen nuestra comunión, ¿cierto?, con el Señor, ¿ya? La palabra dice en Efesios, si leemos el libro de Efesios, en el capítulo 6, ¿cierto?, dice que viene el día malo. Pero yo, para poder resistir el día malo, necesito tener las herramientas necesarias para poder resistir, ¿cierto? Y poder mantenerme firme. ¿Y cuáles son estas herramientas, ¿cierto? La oración y la palabra de Dios. ¿Ya? La oración y la palabra de Dios. Y la adoración, que es lo fundamental, ¿ya? Es muy importante que tampoco debemos dejar que las luchas cotidianas le priven el deseo de orar y alabar a Dios, ¿ya? No debemos dejar que las luchas cotidianas nos priven del deseo de orar,
y alabar a Dios, ¿ya? Muchas veces nuestras emociones, ¿cierto?, nos van a decir, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero la palabra dice que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí vamos a encontrar fortaleza, ahí vamos a encontrar descanso, ahí vamos a encontrar reposo. Y ahí también aprendemos a caminar, ¿cierto?, en el propósito y en la voluntad del Señor, ¿ya? Cuando oramos y cantamos durante los tiempos de tristeza, enfermedades, persecuciones, ¿cierto?, Dios se glorifica, ¿ya? Como le pasó en este caso a Pablo y Silas. Ellos habían sido encarcelados por causa del Evangelio. Fueron azotados, imagínense, fueron heridos, ¿cierto? Les pegaron, los azotaron, los maltrataron, ¿cierto? Y más encima los echaron a la cárcel. Ya un lugar, si lo podemos decir, un lugar desagradable, un lugar confinado, ¿cierto? Un lugar donde el espacio, ¿cierto?, es limitado. Pero ellos conocían quién era su Dios, ¿ya? Y tú lo puedes conocer. ¿Y cómo lo puedes conocer? A través de la oración, a través de la escritura, a través de la palabra. Ahí lo puedes conocer y ahí aprendemos a adorar, ¿ya? Ahí aprendemos a adorar y también ahí aprendemos a adorar en estos tiempos, en tiempos difíciles, en tiempos de circunstancias. ¿Saben por qué? Porque después cuando pase esto, ¿cierto?, dice, y cuando haya acabado todo, ustedes se mantendrán firmes. O sea, postulo, ¿cierto?, a una madurez mayor. Yo crezco como hijo de Dios, como cristiano, ¿cierto? Yo crezco, veo las cosas de otra forma porque las veo a través de la voluntad de Dios, ¿ya? Un consejo que yo les puedo dar, dice aquí, oremos sin desmayar para que el poder de Dios cause un terremoto tan grande que haga huir las circunstancias adversas que vienen a nuestra vida, ¿ya? Oremos sin desmayar, cantemos, ¿cierto?, sin desmayar, aunque estemos tristes, aunque estemos dolidos, aunque estemos heridos, ¿cierto? Pero levantemos un cántico, ¿cierto? El rey David decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, quizá el alma por dentro no quería, ¿cierto? No se quería, no. Muchas veces va a pasar. Pero él obligó a su corazón, a su mente, ¿cierto? A su espíritu, a su alma en este caso, a que tenía que sujetarse y adorar a Dios, ¿ya? Porque dice, porque Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que te corona de favores, ¿cierto? Él es quien perdona todas tus iniquidades, ¿cierto? Él es que te da fuerzas, ¿ya? Él es el que te fortalece, ¿ya? La adoración en todo tiempo, esto requiere de un constante aprendizaje que se construye en comunión con el Espíritu Santo. Para eso nuestra base fundamental es la oración, como yo les nombré, y escudriñar la palabra de Dios, lo cual nos dará un entendimiento más amplio de quién es Dios. Yo no puedo adorar lo que no conozco. Es imposible, ¿ya? No puedo adorar lo que no conozco, ¿ya? Cuando hablamos de adoración hablamos de una actitud de reverencia, de respeto, de reconocimiento y sobre todo de obediencia a una autoridad o un ser superior, ¿cierto? Hablamos de una actitud de reverencia que parte desde nuestro corazón, ¿ya? Que parte desde nuestro corazón. ¿Y qué sucede en medio de la adoración? ¿Qué sucedió aquí? Un resultado que podemos ver cuando adoramos a Dios es que Él nos visita con manifestaciones del Espíritu. En medio de la adoración podemos experimentar salvación, liberación, sanidades, milagros, consuelo, perdón, respuesta de Dios, gozo, paz, misericordia. Fíjense que en el Salmo 40, y quiero terminar con esto, dice en el Salmo 40 del 1 al 3, dice, con paciencia, esta es la versión nueva viviente, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo cenagoso y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó.
me dio un canto nuevo para entonar. ¡Wow! Un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo, o sea, afectó un entorno, y quedarán asombrados, ya que pondrán su confianza en el Señor. Oremos sin desmayar. Adoremos, ¿cierto? Sin desmayar. No importa lo que esté sucediendo en el entorno. Quiero terminar con una oración y desafiarte a que lo lleves a la práctica, ¿ya? Esto se va a hacer efectivo si lo llevamos a la práctica, ¿ya? Si solamente escuchas, nada más, no va a pasar nada. Tienes que llevarlo a la práctica, ¿ya? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, reconocemos que cuando te conocemos, Señor amado, somos transformados. Somos, Señor, liberados, Señor. Somos llenos, Señor, de gozo y de plenitud de tu presencia. Señor amado, te pedimos, Señor, yo te pido en particular, Señor, que bendigas, Señor, a cada uno de los que han escuchado, Señor, esta palabra, Señor, y que la palabra, Señor, traiga milagros sobre sus vidas, traiga respuesta tuya, Señor, traiga la manifestación, Señor, del cielo, Señor amado, traiga tu realidad, Señor, de amor, de misericordia, de gracia, de perdón abundante, Señor amado, sobre ellos, Padre. Te lo suplico, Espíritu Santo, que tu palabra haga efecto, Señor, en cada uno, papá. Señor, nosotros te damos la gloria, la honra y la alabanza. Reconocemos que tú eres un Dios bueno, grande en misericordia, tardo para la ira. Gracias, Señor amado, por dar a tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bendecidos y gracias por darse el tiempo de escuchar su palabra. De las cenizas me has traído hasta tu luz de la oscuridad, quitando mi pena, llevando mi carga, sanando mi ser. A Dios levantamos la voz, a Dios levantamos canción, a Dios levantamos la voz, cantando aleluya. A Dios levantamos la voz, a Dios levantamos canción, a Dios levantamos la voz, cantando aleluya. Cadenas rompiste, los ojos abriste, los huesos secos se levantarán. La muerte es vencida, tenemos victoria, porque vivo estás. A Dios levantamos la voz, a Dios levantamos canción, a Dios levantamos la voz, cantando aleluya. A Dios levantamos la voz, a Dios levantamos canción, a Dios levantamos la voz, cantando aleluya, aleluya, cantando aleluya.
levantamos la voz, a Dios levantamos canción, a Dios levantamos la voz, cantando aleluya. A Dios levantamos la voz, a Dios levantamos canción, a Dios levantamos la voz. Aleluya, aleluya, cantando aleluya, aleluya, cantando aleluya, aleluya, cantando aleluya, aleluya. Cantamos aquel que de lo imposible lo hace posible. Cantamos aquel que de las cenizas nos ha traído, que de la oscuridad de las tinieblas nos ha traído a su luz admirable. Cantamos aquel que dio su vida, su sangre, su tiempo y toda su obediencia para reconciliarnos con el Padre, para volver a unir al cielo y la tierra, para volver a unir al hombre con el Padre y volverlo a la comunión. Adoramos a aquel y cantamos a aquel que por sobre todas las cosas nos ha dado las primicias de su misericordia, de su bondad, las primicias de su reino. Aleluya, cantando aleluya, aleluya, cantamos aquel que lo dio todo, aleluya, sobre todo, aleluya, más que todo, aleluya, oh más, aleluya, aleluya, cantando aleluya, aleluya, Él es el Rey glorioso, 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 su nombre es glorioso, 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 es nuestro Dios glorioso, 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 su nombre es glorioso, glorioso, aleluya. Cantamos al Rey de gloria. A Jesucristo nuestro Rey, a Jesucristo el Salvador, a Jesucristo nuestro Rey, a Jesucristo el Salvador, a Jesucristo el Redentor. A
Dios levantamos la voz, a Dios levantamos, a Dios levantamos la voz, cantando aleluya. A Dios levantamos la voz, a Dios levantamos canción, a Dios levantamos la voz, cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Damos gracias al Espíritu Santo por este tiempo de adoración. Queremos agradecerle a usted por haberse conectado junto a nosotros. Que la gracia de Dios y el favor de su misericordia sea sobre todos y cada uno de ustedes, y que la palabra traiga convicción sobre su vida, traiga replanteamiento y traiga un nuevo tiempo sobre usted, sobre su familia, sobre los suyos, sobre sus hijos. Señor amado, gracias por este tiempo de tu favor, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Te suplicamos, Señor, que la palabra traiga milagros, traiga cambios, traiga replanteamiento, traiga convicción de pecado, de arrepentimiento, Señor amado, traiga una respuesta del cielo, esperando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de los que se han conectado, a cada uno, Señor, de los que se han dispuestos a oír y agradecer lo que tú has hecho. Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. 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 Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús.